ver, buenos días con todos. Buenos días, jóvenes. Quiero saber si se está escuchando bien mi voz y si se puede observar la diapositiva en estos momentos, antes de empezar la clase del día de hoy. Sí se puede escuchar correctamente y también vemos su presentación. Ok, muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy, buenos días, Yolanda, vamos a hablar lo que son, gracias, vamos a hablar lo que son las razones trigonométricas de ángulos agudos, notables y aproximados. ¿Ya? El contenido de la clase del día de hoy lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte estará enfocada a lo que son las razones trigonométricas de ángulos agudos, propiedades, la resolución de triángulos rectángulos, la relación entre razones trigonométricas de ángulos complementarios y el área de una región triangular. La segunda parte nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que es razón trigonométrica de ángulos notables y aproximados, y por último, ángulos horizontales y verticales. ¿Está bien? Comencemos inicialmente con lo que son las razones trigonométricas de ángulos agudos. En primer lugar, ¿qué es un ángulo agudo? Es aquel ángulo que está comprendido entre estos dos valores. Un ángulo agudo es aquel ángulo, por ejemplo, un ángulo de θ, que está comprendido que es mayor que 0 y menor que 90, o en radianes que sería pi medios. Eso es un ángulo agudo, que tiene una versión geométrica que se puede distinguir de esta manera, así, ¿no? Así. Este de acá es una versión geométrica de lo que es un ángulo agudo. Ahora, en un ángulo agudo, para cualquier ángulo agudo, siempre es posible construir una figurita geométrica que se le llama triángulo rectángulo. Por ejemplo, de cualquiera de los dos laditos, por ejemplo, de este ladito de acá, usted puede trazar, o el ladito de acá, puede trazar una altura de esta manera, así, formar un 90 y obtener un triángulo rectángulo, como está acá. Entonces nosotros nos vamos a dedicar al estudio de las razones trigonométricas dadas en el triángulo rectángulo. Entonces comencemos aquí con lo siguiente. A ver, acá lo voy a dibujar esto más abajito. Disculpe acá que me pasé aquí. Acá es así, a ver. Este ángulo θ está comprendido así, entre 0 y pi medios. 0, acá está el ángulo de θ y acá está pi medios. ¿Ya? Entonces vamos a decir así. Listo. Ahí está el triángulo rectángulo. ¿Qué es una razón? La razón es la comparación de dos magnitudes. En este caso, en el triángulo rectángulo, lo que yo voy a comparar van a ser los laditos del triángulo. Para eso, a cada ladito le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, en este triángulo, a estos laditos de acá se le llama cateto. Por ejemplo, a este cateto que está opuesto al ángulo de θ, que es opuesto al ángulo de θ, se le va a llamar cateto opuesto. A este cateto que está acá, que está al costadito del ángulo de θ, que está adyacente al ángulo de θ, yo le voy a llamar cateto adyacente. A este ladito, que es el mayor de los dos, yo le voy a llamar hipotenusa. ¿Está bien? Entonces defino mis 6 razones trigonométricas. Por ejemplo, seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de θ, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de θ, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, cosecante de θ, hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante de θ, hipotenusa sobre cateto adyacente. Cotangente de θ, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahí están mis 6 razones trigonométricas. Como usted puede observar, son comparaciones por medio de un cociente
de los laditos del triángulo rectángulo. Muy bien, tomen la captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta, por favor, lo hacen saber. ¿Preguntas con respecto a este punto o está todo claro acá? Bien. En vista de que no hay alguna pregunta, vamos a pasar a las propiedades. ¿Qué propiedades cumplen estas razones? En primer lugar, nuevamente tengo mi triángulo rectángulo ACB recto en C. De laditos A, B y C minúscula. Entonces, la primera propiedad que yo les voy a mencionar acá, ojo, el ángulo de teta es un ángulo agudo. Acá voy a reiterar, teta. Todas las propiedades que yo coloque a continuación solamente cumplen momentáneamente para ángulos agudos. ¿Ya? Estas de acá cumplen exclusivamente para ángulos agudos. Primera propiedad. La primera propiedad me relaciona a los laditos del triángulo y dice lo siguiente. El cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado, eso va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Eso qué cosa quiere decir? ¿Qué teorema es este tipo? Este es el famosísimo teorema, el teorema de Pitágoras. Siguiente punto. Usted sabe que la razón trigonométrica, una razón trigonométrica correspondiente a un ángulo agudo, en este caso el ángulo agudo teta, va a ser la comparación de los laditos, de un ladito del triángulo con respecto a otro ladito del triángulo. Y usted sabe que los laditos son números positivos, o sea, él es positivo y él también debe ser positivo. Pregunta para usted, ¿la división o el cociente de dos números positivos va a ser positivo o negativo, según usted? La división de dos números positivos siempre va a ser positiva. Por lo tanto, si son positivas, deben ser mayores que 0. Entonces, la segunda propiedad me dice, toda razón trigonométrica de un ángulo agudo siempre va a ser positiva. La tercera propiedad. ¿Qué me dice la tercera propiedad? Mire, eso nace de la figurita. Usted sabe que el cateto opuesto y el cateto adyacente siempre son menores que la hipotenusa. Creo que eso es evidente por la figurita que está ahí, ¿no? Creo que nadie tiene dudas de que este tipo debe ser mayor y mayor. ¿Está bien? Además sabe que el cateto opuesto y el cateto adyacente, por ser laditos de un triángulo, tienen que ser necesariamente mayores que 0. ¿Está bien? Eso se sabe. Ahora, ¿qué pasaría si yo los divido? Por ejemplo, al primerito. El primero es 0 menor que cateto opuesto menor que la hipotenusa. ¿Qué pasaría si yo lo divido a este tipo entre hipotenusa? Así. A él lo divido entre hipotenusa, a él lo divido entre la hipotenusa y este tipo lo divido entre la hipotenusa. Entonces, ¿qué cosa obtengo yo aquí? Mire, 0 entre hipotenusa, eso es 0. Hipotenusa sobre hipotenusa, él es 1. Pregunta para usted, ¿quién es cateto opuesto sobre hipotenusa? ¿Quién es él en realidad? El cateto opuesto sobre la hipotenusa, eso sería igual al seno del ángulo teta. ¿Está bien? Entonces, cuando el ángulo es agudo, ojo, lo voy a resaltar acá, agudo, cuando es agudo, tanto el seno como el coseno siempre varían entre 0 y 1. El seno de teta está entre 0 y 1, coseno de teta está entre 0 y 1. Eso sucede cuando el ángulo es agudo. ¿Qué sucede con las demás razones? Por ejemplo, la cosecante y la secante siempre van a ser mayores que 1. Eso siempre ocurre. La secante y la cosecante siempre van a ser mayores que 1.
Y la tangente y la cotangente va a ser siempre mayores que 0. Eso de ahí se va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo usar esas desigualdades? Esas desigualdades que acabo de colocar ahí se van a usar cuando a usted le estén pidiendo máximos valores enteros o mínimos valores enteros, cuando le exijan a usted una desigualdad, una de las ideas que usted va a pensar van a ser en esas desigualdades. ¿Está bien? Voy a borrar esta parte de acá. Si desean, pueden tomarle una captura de pantalla y vamos a continuar con las otras propiedades. Voy a borrar. Listo. Ahora, las otras propiedades son propiedades recíprocas, el cual me dice seno por cosecante es igual a 1, coseno de teta por secante de teta vale 1, tangente de teta por cotangente de teta vale 1. Propiedad de cocientes. Dice, tangente de teta se puede escribir en función de seno sobre coseno. Cotangente de teta, eso es igual coseno sobre seno. De estas dos propiedades, yo puedo deducir lo siguiente, que cualquier razón trigonométrica se va a poder escribir en función de seno y coseno. Por ejemplo, la secante y la cosecante lo puedo escribir así, mire. La secante y la cosecante del arco teta, despejando nada más de las dos primeras identidades, se puede escribir de esta manera. Si usted puede observar. La secante, ¿quién es? De esta desigualdad de acá, la secante sería 1 sobre coseno de teta. La cosecante, 1 sobre seno de teta. Entonces, toda razón trigonométrica se escribe en función de senos y cosenos. Profesor, ¿para qué me sirve eso? Allá. Lo que pasa es que cuando usted resuelve un problema y lo quiere reducir o simplificar, cuando usted no tenga idea de qué hacer ahí, como se dice de manera coloquial, vaya la vieja confiable. La vieja confiable en este caso es llevar las expresiones en función únicamente de senos y cosenos. Y con eso va a poder resolver el problema. ¿Ya? Última propiedad son las propiedades pitagóricas. Estas propiedades se vinculan con las expresiones cuadráticas. Por ejemplo, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta vale 1. 1 más tangente al cuadrado, eso es secante al cuadrado. 1 más cotangente al cuadrado, eso es cosecante al cuadrado de teta. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla a esta parte y vamos a pasar ahora al siguiente punto. La relación entre ángulos complementarios y las razones trigonométricas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, duda o algún comentario que desean hacer? ¿Está todo claro? Profesor, Muy bien. disculpe, ¿me podría explicar mejor la propiedad del cociente? ¿Esta propiedad? ¿Cómo se deduce o cómo? Claro, ¿cómo se deduce? Mire, el triangulito de acá. Todo de acá se deduce del triángulo. Mire. La tangente de teta, ¿qué es igual? La tangente de teta, eso es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería A sobre B. Pero acá voy a hacer un pequeño artificio. Aquí está el valor de A y acá está el valor de B. ¿Qué le parece si a ambas expresiones yo lo divido entre C? Entonces, este tipo quedaría así. ¿Quién es A sobre C? En este triángulo, cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa. Ese es el seno de teta. ¿Quién es B sobre C? En este triángulo, B sobre C, eso es cateto adyacente sobre hipotenusa, y ese es el coseno de teta. Entonces, tangente de teta
Se puede escribir así. Seno de teta sobre coseno de teta. Análogamente se puede hacer para cotangente. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es la relación entre lo siguiente, la relación entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios. En primer lugar, ¿qué significa que dos ángulos sean complementarios? Yo digo lo siguiente. Alfa y beta son complementarios, son alfa y beta son complementarios. ¿Qué debe ocurrir si son complementarios? Sí y solamente sí. La suma de ellos, ¿cuánto debe de ser? Si alfa y beta 90 son grados. complementarios, 90 grados. Muy bien. Alfa y beta serían 90 grados. Esos son ángulos complementarios. ¿Está bien? Ahora, para este tipo de cosas, yo voy a hacer uso de lo siguiente. Voy a hacer uso de las corrazones trigonométricas. La gran pregunta es, ¿qué es una corrazón trigonométrica, no? La palabra co se vincula mucho con el hecho de complementario, ¿ya? Entonces, aquí voy a colocar una razón trigonométrica. Mire, acá están mis razones trigonométricas. Voy a colocar acá algunas, por ejemplo, el seno, por ejemplo, la tangente y, por ejemplo, la secante. Y voy a buscar sus corrazones. Las corrazones se vinculan con los complementos, ¿ya? Acá están las corrazones. Por ejemplo, ¿cuál sería la razón del seno? La razón de seno sería el coseno. ¿Cuál es la razón de la tangente? La corrazón de la tangente, ese sería la cotangente. ¿Cuál sería la corrazón de la secante? La corrazón de la secante, ese sería la cosecante. Y viceversa. ¿Cuál es la corrazón de la cosecante? Secante. ¿Cuál es la corrazón de la cotangente? Tangente. ¿Cuál es la corrazón del coseno? Seno. ¿Qué dice esta relación? La relación me dice, si yo tengo dos ángulos complementarios, es decir, que alfa más beta suman 90, y ojo, ángulos agudos, eso se cumple lo siguiente, sí y solamente sí, la razón trigonométrica del ángulo alfa tiene que ser igual a su corrazón trigonométrica, pero del complemento del ángulo de alfa. Ejemplo, número 1, seno de 20. Entonces usted va a decir así, seno de 20. ¿Eso a qué es equivalente o a qué es igual? Lo voy a cambiar por sus corrazones. Corrazón de seno, coseno. Complemento de 20. ¿Cuál es el complemento de 20? El complemento de 20 sería 70. Entonces lo voy a escribir acá. Seno de 20, ese es igual a su corrazón, que es el coseno, evaluado en el complemento de 20, que sería 70. Otro ejemplo. Tangente de 55. ¿Eso a qué es equivalente? Corrazón de la tangente, cotangente. Complemento de 55, 35. Otro ejemplo. Secante de 10. Corrazón de la secante, cosecante. Complemento de 10, eso es 80. Listo. Otro ejemplo. Dice así. A veces en un problema me dicen lo siguiente. Sean alfa y beta ángulos agudos donde se cumple una condición. Por ejemplo, secante de alfa es igual a la cosecante de beta. En otras palabras, razón igual a su corrazón. ¿Qué se puede concluir en este tipo? Si los ángulos son agudos, ojo, si los ángulos son agudos, lo que se puede concluir es que los ángulos alfa y beta deben de sumar 90 grados. Eso se debe cumplir. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta acá?
¿Se entendió esta pequeña relación o tienen alguna duda o preguntas? Todo claro, profesor. Todo claro. Muy bien. Ahora vamos a entrar a otro terreno, el terreno de la resolución. Voy a borrar y digo lo siguiente. Resolución de triángulos rectángulos. Primera pregunta. ¿Qué significa resolver un triángulo? Resolver un triángulo significa lo siguiente. Mire, si usted tiene un triángulo rectángulo, en este caso estoy resolviendo triángulos rectángulos, ¿qué significará resolver un triángulo? Resolver un triángulo será conocer todos sus elementos. Es decir, debo de saber conocer sus ángulos interiores, por ejemplo, este tipo y este tipo de acá, y además conocer el valor de sus laditos. Este ladito y este ladito. Entonces, mire, a usted le van a decir lo siguiente, mire así. Dado un triángulo rectángulo, a usted, para poder resolver un triángulo, es suficiente con que usted conozca dos elementos. Para resolver un triángulo, me es suficiente conocer dos elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Un elemento va a ser un ladito y el otro elemento va a ser un ángulo. Por ejemplo, yo puedo conocer este angulito de acá. Si conozco este ángulo, automáticamente conozco el otro, ¿no? Automáticamente conozco ese tipo. Y debo conocer un ladito nada más, cualquiera, cualquier cateto o la hipotenusa, cualquiera de ellos. Por ejemplo, puedo conocer este ladito de acá. ¿Está bien? La gran pregunta es, ¿cómo conozco los otros dos laditos? Entonces acá voy a decir así. Si yo conozco un lado y un ángulo, me van a presentar tres casos. El primer caso me dice, usted conoce la hipotenusa y conoce este ángulo agudo teta. ¿Cuánto valdrá este cateto que se le opone a teta? El cateto que se le opone a teta va a ser A seno de teta. El cateto que está al costado o adyacente a teta va a ser A coseno de teta. Otro caso. El otro caso es el siguiente, que se conozca el cateto adyacente y se conozca el ángulo agudo teta. Entonces, el cateto opuesto, ese va a ser A tangente de teta, y el cateto adyacente, la hipotenusa, disculpe, la hipotenusa sería A secante de teta. El último caso me dice lo siguiente. Usted va a conocer el ángulo agudo y el cateto opuesto. Si conoces el cateto opuesto, entonces vas a conocer el cateto adyacente. El cateto adyacente, eso va a ser A cotangente de teta, y la hipotenusa va a ser A cosecante de teta. Ahora, la idea sería que usted memorice lo que está ahí, ¿no? Esa sería la idea. Pero hay veces que una persona no logra memorizar todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo recordar ese tipo de cosas en resolver un problema? Tal vez no me acuerde. Y tal vez, y más aún, tal vez si yo recuerde, tal vez me puedo equivocar en usar uno de ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago sin la necesidad de memorizar ese tipo? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Les voy a colocar acá un pequeño método. El método consiste en lo siguiente. Colocar una fracción. En esa fracción, en el numerador, va a colocar el ladito que usted quiere conseguir. El ladito que usted quiere conseguir. Y en el denominador va a buscar el ladito que usted tiene. ¿Está bien? Como estoy comparando los laditos de un triángulo, eso se relaciona a una razón trigonométrica. Pero esa razón trigonométrica tiene que ser evaluada en ese ángulo teta. Ejemplo de cómo usar ese tipo. Por ejemplo, en este triángulo de acá, usted conoce el ángulo teta y conoce el valor de A. Quiere conocer este ladito de acá. Entonces, usando este método, ¿qué es lo que usted va a hacer? Voy a colocar una fracción. En esa fracción
voy a colocar en la parte de arriba el ladito que yo quiero conseguir. ¿Quién es el ladito que yo quiero conseguir? Ese es el valor de X. Ahora voy a colocar en el denominador el ladito que yo tengo. De este triángulo, el ladito que yo tengo es el valor de A. Ahora me pregunto, en este triángulo de acá, ¿quién es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Ah, ya. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso es tangente. ¿De qué ángulo? Del ángulo de teta. Entonces, de aquí, despeje usted la variable X. Entonces, X debería de ser igual al valor de A cotangente de teta. A tangente de teta. Ahí está cómo se usa. Y usted puede corroborar en la figurita, si se conocía este cateto, el cateto opuesto era A tangente de teta. Ahí está. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo usar esa estrategia? ¿Sí o no? Antes de avanzar, quiero saber si se entendió. Sí, se entendió. Está todo claro acá. ¿No hay ninguna pregunta? Voy a pasar al último punto, que es área de una región triangular. Comencemos. Voy a borrar y digo lo siguiente. Área de una región triangular. Y dice así. Primero voy a encontrar el área en función de dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Mire, cuando usted tenga un triángulo, debe escoger usted dos laditos. Por ejemplo, escojo este ladito que está aquí y escojo este ladito que está aquí. Cuando usted escoge los dos laditos, ahora busque el ángulo que forman esos dos laditos. Claramente aquí se observa que estos dos laditos forman este angulito que le voy a llamar C. Entonces usted va a decir lo siguiente. El área de esta región, el cual le voy a llamar S, se calcula de la siguiente forma. El valor de S sería el producto de esos dos laditos, A por B, por el seno del ángulo que forman esos dos laditos, seno de C sobre 2. Esa es el área de la región triangular usando trigonometría. ¿Ya? Ahora, otra forma de hallar el área sería usando el teorema de Herón, el cual consiste en conocer los tres laditos. Y dice así, el área de un triángulo es igual a calcular la raíz cuadrada del valor de P multiplicado por P menos A, por P menos B y por P menos C. Pero ¿quién es P? P es el semiperímetro del triángulo. En otras palabras, P vale la suma de A más B más C dividido entre 2. Aquí aparecen dos formas de la ya conocida clásica base por altura sobre 2 de hallar el área de una región. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla y vamos a pasar a resolver los ejercicios. En esta primera parte nosotros nos vamos a dedicar a resolver los ejercicios usando exclusivamente todo lo que se hizo en la teoría. ¿Alguna pregunta acá? ¿O tienen alguna duda? Por favor, hágala saber antes de ir a los ejercicios. ¿Está claro entonces? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, pasemos a la resolución de los ejercicios. La idea de resolver los ejercicios es que usted entienda los pasos que se está haciendo, ¿está bien? Y entender los pasos, eso quiere decir de que usted debe comprender qué es lo que se ha hecho ahí. Primera pregunta, dice así. Un poste de alumbrado público es sujetado por un par de cables tensos a la parte superior de otro poste, al cual es reforzado por una varilla metálica NC para darle estabilidad. ¿Cómo se representa en la figura? Se sabe que la tangente de teta, yo tengo una hipótesis, tangente de teta vale 15 octavos. Se cumple esta condición, ¿a qué altura se encuentra el punto P con respecto al suelo?
Aquí se encuentra el punto punto M, disculpe. Acá está el punto M. Me están preguntando a qué altura se encuentra el punto M con respecto al suelo. Es decir, me están pidiendo encontrar este valor de acá. A ese valor le voy a llamar X. Ese es lo que yo quiero calcular, X. Pero ¿quién va a ser X? A ver, ¿cómo usted podría encontrar el valor de X? A ver, mire. Lo que usted podría hacer es lo siguiente. Podría trazar, por ejemplo, acá está un ángulo θ y está en este triángulo. Acá hay un ángulo de θ, entonces me gustaría que este ángulo se encontrase en un triángulo rectángulo. Digamos así. Si yo trace así esta alturita de esta manera, y acá sería 90 grados, entonces mire, acá hay un triángulo rectángulo, entonces para poder encontrar el valor de X necesito conocer yo esta longitud de acá. A dicha longitud le voy a colocar un nombre, que él valga A. Además necesito conocer esta longitud, pero esta longitud es igual al tipo que está acá. O sea que a este tipo le voy a llamar D. Entonces, el valor de X es la suma de esas dos longitudes. A más D. ¿Está bien? Eso es lo que yo quiero calcular. Aquí le voy a colocar asterisco. Esta figurita que acabo de colocar acá, lo voy a plantear aquí en una versión más grande. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cómo resuelvo este tipo? A ver, yo tengo acá lo siguiente. Yo tengo aquí un triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo, yo conozco los catetos. Este cateto de acá, que yo lo conozco y le llamé, ¿cómo le llamé a este tipo? A este tipo le llamé A. Y conozco, o más o menos tengo una idea de quién es este tipo de acá. A este tipo de acá le voy a llamar B. Listo. Entonces, mire la figurita que está ahí, ¿ya? Mire esa figurita. Entonces, dígame lo siguiente. De las hipótesis que me dan, ¿cuál de ellas yo voy a usar? Claramente, yo digo, voy a usar este tipo de acá. Tangente de θ es igual a 15 octavos. Si ahí tengo 15 octavos, entonces yo hago lo siguiente. Si tengo una razón trigonométrica, entonces puedo construir un triángulo rectángulo. Por ejemplo, de esta razón trigonométrica, construyo el triángulo rectángulo que dice así. Tangente de θ, cateto opuesto es como 15, cateto adyacente es como 8 y la hipotenusa es como 17. Pregunta para usted. Mire este triángulo, mire, lo voy a pintar para usted, ¿ya? Ese triángulo que está acá es parecido al tipo de abajo. Pero acá dice 3,4. Acá dice 17. A mí me gustaría, a grosso modo, que este 17 fuera 3,4. Pregunta para usted. 17 para que me dé 3,4. A ver, dígame usted, ¿cuánto debo yo de multiplicar a 17 para que me dé 3,4? ¿Le multiplico por 1? ¿Por 2? ¿Por 0,2? ¿Por cuánto le debo de multiplicar? ¿Qué dice usted? 0,2. Por 0,2. Y si a este tipo le multiplico yo 0,2, eso quiere decir que a todas las expresiones le multiplico por 0,2 y a este tipo también le debo de multiplicar por 0,2 para que no se altere la expresión. Estoy multiplicando así, así y así. ¿Eso qué cosa quiere decir? ¿Cuánto vale B?
15 por 0,2, ¿cuánto sería? Este sería 3. 15 por 0,2, eso sería 3. ¿Cuánto es 8 por 0,2? 0,2 por 8, eso es 1,6. Entonces, usted observe ahí con detenimiento. Entonces, usted dice, entonces, de la figurita, B vale 3 y A vale 1,6. Por lo menos el valor de A ya lo tengo. Entonces, yo digo así. Como, por hipótesis, yo tengo lo siguiente. 4AB es igual a 15 veces BC. Entonces, ¿qué cosa puedo decir acá? ¿Sí o no que el segmento BC se puede escribir? A ver, el segmento AB es, ¿quién es AB? AB es este tipo. Pero este tipo, ¿cuánto mide? Ese tipo mide 3, porque esta longitud de acá es la misma que está en la parte de arriba. Él mide 3. Acá sería 4 por el valor de 3. Y ese es igual 15 por BC. 15 por B. Disculpe. Aquí aparece una pregunta. Ay, disculpe. Ah, ¿de dónde salió el 17? Teorema de Pitágoras, señorita. Mire, dibuje el triángulo. Acá está el triángulo, acá está 8, acá está 15 y quiere hallar esto. Pitágoras, x al cuadrado es igual 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Ese es igual, x al cuadrado es igual 8 al cuadrado, 64. 15 al cuadrado, 225. Este tipo sería x al cuadrado, eso es 289. Raíz cuadrada de 289, eso es 17. Por eso sale 17. ¿Está bien, Yolandita? Claro, claro, muy bien, bien. Me dice que vale la D 3,1. Chispas. Ya está. Uy, borro, borro, borro. Pregunta. Si AB, ahí dice 4 por 3 es igual a 15 veces BC, ¿cuánto vale BC? ¿Me puede decir usted cuánto valdría BC? El segmento BC, ¿cuánto valdría? A ver, acá sería 12. 12 entre 15. Agarre su calculadora, es que no lo puede hacer mentalmente. Dígame cuánto vale 12 entre 5. 0,8. Entonces, el valor de BC es 0,8. Entonces, él vale 3 y él vale 0,8. Ahora, fíjese usted en este triángulo que está acá. A esta distancia le llamé D, ¿no? Le estoy llamando D. En este triángulo, ¿cuánto vale tangente de teta? En este triángulo, tangente de teta es D sobre 0,8. Pero la tangente de teta vale 15 octavos. ¿Cuánto vale D? ¿Cuánto debe valer D en esa parte de ahí? 1,5. Exacto. Entonces, el valor de D es 1,5. Entonces, ahora me voy en asterisco. En asterisco, ojo, ya encontré el valor de A, ya encontré el valor de D. En asterisco, el valor de X, que yo le estoy llamando al segmento MA, desde el punto M hasta el punto A, ese es X. Acá lo voy a recalcar, este es X. Ese es igual al segmento MP, que vale A. Esto es 1,6. Más el segmento PA. El segmento PA es igual a este tipo, que es el valor de D, pero él vale 1,5. ¿Cuánto es 1,6 más 1,5? Eso es 3,1. Por lo tanto, la altura a la que se encuentra el punto M con respecto al suelo es 3,1 metros. Alternativa, la letra D. Pueden tomar la captura de pantalla.
Si tienen alguna duda o pregunta con respecto al ejercicio 2, pueden hacer antes de que yo cambie de página, por favor. Preguntas. Tal vez existe algo que no se haya entendido, se puede explicar a mejor manera. Voy a borrar esto. En vista de que no hay ninguna pregunta, ¿debo yo sobreentender? Profesor, Dígame. no entendí muy bien. MP. Ah, no. No, sí estuvo entendible, disculpe. Muchas gracias. Ah, ya, ok. Muy bien, problema número 2. Entonces, en vista de que no hay más preguntas, problema número 2. Si tienen dudas, ojo, vuelvo a reiterar. Pregunten si hay alguna duda. Así sea una duda insignificante, toda duda es válida y siempre se aprende de ellas. ¿Ya? Pregunta número 2 dice así. En la figura se muestra una mesa de madera cuya tabla superior, que es la parte de arriba, tiene la forma de un triángulo rectángulo A, B y C. Tal que ocurre lo siguiente. Ocurre que 3 sobre A elevado al cuadrado menos 8 sobre B elevado al cuadrado, eso es igual a 3 sobre C al cuadrado. Además, C es mayor que A. Si el precio de la mesa es este valor, determine dicho precio. Entonces, lo que yo voy a hacer es trabajar y encontrar una relación. Por ejemplo, voy a comenzar a trabajar con esta relación que está aquí. ¿Ya? La relación está ahí. ¿Qué es lo primero que yo debo de observar acá? Mire, lo que yo voy a hacer primero, en primer lugar, lo que yo voy a hacer es homogenizar valores. Por ejemplo, acá hay un 8 y acá hay 3 y 3. Creo que es evidente de que yo juegue o junte lo que tiene 3 en un solo ladito. Es decir, este tipo lo pasé para acá. Y si lo paso al otro lado, resto. Este tipo lo paso para acá. Si acá estoy restando, acá voy a sumar. ¿Está bien? Solamente los trasladé de lados. Entonces me quedaría así. Listo. ¿Estamos de acuerdo acá, sí o no? ¿No? Ahora voy a factorizar el valor de 3. A ver, quiero que acá usted observe lo siguiente. Factorice el valor de 3. A ver, si factorizamos el valor de 3, quedaría así. Factorizas 3 y acá te quedaría 1 sobre a al cuadrado y acá te quedaría 1 sobre c elevado al cuadrado. Y ese es igual a 8 sobre b elevado al cuadrado. ¿Está bien? Quedaría así. Ahora comienzo a operar. Opero la fracción que está acá. Al operar esta fracción quedaría así. C por 1, C al cuadrado. A cuadrado por menos 1, menos A al cuadrado. Y acá sería el producto A cuadrado por C al cuadrado. Este 3 que está acá lo mando al otro lado y quedaría 8 sobre 3 por B al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué quedaría acá? Ahora sí. A ver, ¿por qué llegué acá? Creo que es evidente lo que voy a hacer aquí. ¿Sí o no que acá, como acá hay letritas y acá hay valores numéricos, esta letrita está que sobra? Lo mando al otro lado. Quedaría así. C al cuadrado menos A al cuadrado. El B pasa a multiplicar y acá quedaría B cuadrado. Sobre A cuadrado, C cuadrado, y eso es 8 tercios. ¿Estamos bien de acá? ¿Sí o no? Ahora, aquí aparecen C cuadrado, A cuadrado y B cuadrado. Cuando ven ese tipo de cosas, ¿qué les hace pensar a usted si ven laditos del triángulo elevados al cuadrado? Automáticamente su cabecita, ¿en qué teorema piensa? Usted va a pensar inmediatamente en el famoso teorema de
Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Para ese triangulito que está ahí, el teorema de Pitágoras me dice, la hipotenusa elevado al cuadrado, o sea, b al cuadrado, vendría a ser igual el cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Ahí está. Entonces, en lugar de este b, lo estoy reemplazando por este tipo. Y quedaría así. C al cuadrado menos A al cuadrado por, en lugar de B cuadrado, C cuadrado más A cuadrado sobre A cuadrado, B, C cuadrado, igual 8 tercios. Ahora, esta parte de acá, en el numerador, en el álgebra se le conoce como diferencia de cuadrados. Cuando usted tenía así, A al cuadrado menos B elevado al cuadrado, ¿eso a qué es igual? Esta diferencia es igual al producto de la suma de los lados, de los valores, por la diferencia de esos valores. Eso me dice la diferencia de cuadrados hecha por los productos notables. A más B por A menos B. Entonces, la parte de arriba, ¿a qué va a ser igual? C al cuadrado menos A al cuadrado por C al cuadrado más A al cuadrado, eso sería igual a C a la cuarta menos A la cuarta sobre A al cuadrado, C al cuadrado, igual a 8 tercios. Entonces, aquí, lo que yo voy a hacer ahora es deshomogenizar este tipo. ¿Qué significa deshomogenizar? Deshomogenizar significa lo siguiente. Es romper esa fracción de esta forma. C a la cuarta, y acá quedaría A al cuadrado, C al cuadrado. Acá sería A la cuarta, y acá quedaría A al cuadrado, C al cuadrado. Y eso es igual a 8 tercios. Ahí está. ¿Está bien? Ahora, simplifique. Aquí, 2 de aquí se cancela con este tipo. 2 de aquí se cancela con este tipo de acá. Entonces me va a quedar así. Voy a borrar esta parte y me va a quedar de esta manera. Este tipo es C, acá quedaría C al cuadrado sobre A al cuadrado, menos A al cuadrado sobre C al cuadrado. Y ese es igual a 8 tercios. Ahora yo quiero que usted observe lo siguiente. Aquí. ¿Quién es C sobre A y quién es A sobre C? En el triangulito que está acá, usando al ángulo C que está aquí, ¿quién es C sobre A? Es decir, en el triángulo que está acá, tangente de C, ¿quién es? La tangente de C es cateto opuesto sobre cateto adyacente. C sobre A. ¿Quién es cotangente de C? Cotangente de C, eso es A sobre C. A sobre C. Entonces, con estos valores que acabo de colocar acá, que se ven en la figurita, los puedo reemplazar aquí y los puedo reemplazar acá. Por ejemplo, si la tangente de C es C sobre A, ¿este tipo quién es? Ese tipo es tangente de C elevado al cuadrado. Si la cotangente de C es A sobre C, ¿este tipo quién es? Este tipo es cotangente al cuadrado de C. Y todo es igual a 8 tercios. Muy bien. Ahora el precio de la mesa es este tipo de acá. Y ese tipo, ¿a qué va a ser igual? Ese tipo, si usted observa con detenimiento, va a ser igual a lo siguiente. Acá arribita le puedo colocar los 240. Pero en la parte de abajo es la diferencia entre tangente al cuadrado menos cotangente al cuadrado de 6. Y eso es 8 tercios. Por lo tanto, ¿cuánto vale ese valor? Este tipo multiplicado, dividido entre este tipo, ¿cuánto sería? A ver, acá sería 90. Este sería 90 soles. Por lo tanto, el precio de la mesa que está ahí es de 90 soles. Y la alternativa sería la letra B.
¿Ya? Este es acá en soles, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Entendió el problema 2 o tienen alguna duda acá? Pregunta si hay algún paso que no haya entendido usted. ¿O está todo claro acá? Profesor, una consulta. Dígame. En el examen de la pre de San Marcos, ¿permiten calculadora? No. ¿Y dejan estos problemas incluido con muchas fracciones? No. Si les ponen un número, por ejemplo, son números fáciles de operar. No se le va a poner fracciones extremadamente grandes, ¿no? La idea no es esa. La idea es, en sí, el examen de San Marcos está más evocado al razonamiento. Es que el alumno sepa razonar el problema y aplicar lo que conoce, nada más. No es calculista. Tal vez habrá uno problema que por lo general pues le ponen un poco operativo, ¿no? Salvo eso, la mayoría de los exámenes, de las preguntas de San Marcos es para que usted lo resuelva en un tiempo prudencial de 2 minutos, a menos, ¿no? Dependiendo de la habilidad que tenga y la práctica que tenga el alumno, ¿no? Entiendo, profesor. Muchas gracias por Ajá. su aclaración, Ok, porque la verdad es que con este problema tiene muchas fracciones y hay que simplificarlas, pero también hay que dividir y eso invierte bastante tiempo. Y eso que es un problema y sacando la cuenta de muchos problemas, yo me preocupaba más por el tiempo, pero de mi ya, parte sí no mire, tenía problema, profesor. Gracias. le voy a decir una cosa. Yo acá en este ejercicio, usted se va a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta, yo hago muchas cuentas. Estoy resolviendo paso a paso. Obviamente que algunos pasos de ahí los debe usted omitir, porque en un examen de admisión no va a colocar, no se les pide a usted la resolución, a ustedes les piden la clave. Entonces, lo que usted tiene que saber es operar rápidamente. Eso es práctica. Acá yo lo estoy haciendo paso a paso, se nota, ¿no? Le estoy pasando acá, le estoy pasando a parece que se está demorando. Por ejemplo, yo me estoy tomando como 10 minutos para resolver el problema, pero esto se puede resumir haciéndolo de manera rápida, ¿no? Operando rápidamente y ya no reiterar algunas cosas que se ha colocado ahí. Es evidente que de acá, por ejemplo, ¿no? De este paso uno puede ir automáticamente acá y de acá a acá y automáticamente ir a la pregunta, a responder, porque ya sabe quién es él. Ya no necesito escribir esto. Ya sé que este es acá es la tangente y la cotangente en el triángulo. Lo puedo aplicar de frente. O sea, espero que se me entienda esa parte ahí. Por eso le digo, el examen de admisión de San Marcos es un examen para que usted razone y aplique adecuadamente. No que estudie, englose todos los datos, no. Usted tiene que saber usar las hipótesis y saber operar rápidamente, factorizar rápidamente, pensar y dice, ya, esto de acá uso esto uso esto, listo, ya está. No necesita mucho memorizar. ¿Ya? Ok, vamos a avanzar entonces, vamos a avanzar. Avancemos aquí. Problema número 3. Problema 3 me dice así. En la figura se representa la arista lateral de una rampa para pacientes de un hospital. Si se cumple esta condición, tangente de θ es menor que 1, calcule AB. Lo que a mí me están pidiendo calcular es esta longitud de aquí. Me dicen, joven, usted calcúleme esta distancia. Pero para calcular esa distancia, al cual le puedo llamar X, como acá hay un ángulo agudo, automáticamente usted construye un triángulo rectángulo. Así. ¿No? Y además, usted sabe que esta distancia vale 0,6. Entonces, su objetivo de usted es encontrar este tipo de acá, el valor de X. En este triángulo que está aquí, vamos a ver qué es lo que yo quiero calcular, ¿ya? Aquí voy a usar resolución de triángulos, y digo así. El ladito que yo quiero conocer es el ladito de X. El ladito que yo tengo vale 0,6. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué razón trigonométrica me representa? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto, eso es la cosecante del ángulo de θ. Eso quiere decir que el valor que yo deseo encontrar es el valor de X. Eso es 0,6 por la cosecante de θ. 0,6
por la cosecante de teta. Eso es lo que yo quiero conseguir. Pregunta para usted. Si yo quiero conseguir el valor de x, ¿qué necesito conocer? Necesito conocer la cosecante de teta. ¿Cómo consigue usted la cosecante de teta? Muy bien. Entonces, para eso voy a usar esta hipótesis de acá. Primera hipótesis. 14 cosecante al cuadrado de teta es igual a 53 cotangente de teta. Automáticamente usted dice lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es homogenizar las razones trigonométricas. No puede ser que aparezcan estas dos. Entonces uso la identidad pitagórica. Por ejemplo, la identidad pitagórica me decía 1 más cotangente al cuadrado de teta, eso es igual cosecante al cuadrado de teta. Esa es la identidad pitagórica que se hizo el día de hoy. Entonces, aquí lo voy a reemplazar en este tipo de acá. ¿Quién es ese tipo? Cosecante al cuadrado, eso es 1 más cotangente al cuadrado de teta. Entonces, este quedaría así, mire. 14 por 1, 14. Más 14 por cotangente, acá sería 14 cotangente al cuadrado de teta. Y eso es igual a esta expresión, 53 cotangente de teta. Listo. Ahora, este tipo lo voy a pasar al otro lado y ordenando quedaría así. 14 cotangente al cuadrado de teta menos 53 cotangente de teta más 14 igual a 0. Ahora voy a factorizar. Regla de 3 simple. Este tipo podría ser así, mire. A ver, 14 cotangente al cuadrado de teta menos 53 cotangente de teta más 14 igual a 0. Factorice. Este tipo lo descompone como un 7 cotangente de teta, 2 por cotangente de teta. Este 14 como un 2 por 7. Como acá es negativo y él es positivo, negativo y negativo, porque menos 2 por menos 7 me sale 14. Ahora opero. Él por él me da menos 49. Él por él me da menos 4. Menos 49 más menos 4 me sale este tipo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Eso quiere decir que esta cuadrática se puede factorizar de esta manera. Como 7 cotangente de teta menos 2 por 2 cotangente menos 7 igual a 0. Cuando tienes un producto igualado a 0, eso quiere decir que este tipo tiene que ser 0 o este tipo tiene que ser 0. Si el primero es 0, eso quiere decir que la cotangente de teta es 2. Quiere decir que la cotangente es 7 medios. La gran pregunta es, ¿cuál de los dos uso? Entonces yo digo así, para eso ahora entra a tallar esta hipótesis. Tangente de teta va menor que 1. Si la tangente de teta es menor que 1, ¿eso qué cosa quiere decir? Eso quiere decir que la tangente lo puedo pasar a dividir y quedaría así. Mire, acá quedaría. Si la tangente pasa a dividir, acá me quedaría 1 y acá sería 1 y acá sería tangente de teta. Pero por la propiedad recíproca, esto quedaría así. Acá me quedaría 1. ¿Y quién es 1 sobre tangente? 1 sobre tangente es cotangente de teta. Eso quiere decir que la cotangente de teta tiene que ser mayor que 1. Pregunta, ¿quién de estos dos es mayor que 1? ¿El primero o el segundo? Como usted puede observar, el único que es mayor que 1 sería el segundo, ya que este tipo de aquí es menor que 1. Él no puede ser. Entonces, así, la cotangente vale 7 medios. Voy a borrar esto. Esto ya creo que ya se sabe, ¿no? La factorizar, creo que ya deben saber eso de ahí. Y listo. Ahora, yo tengo que la cotangente vale 7 medios, pero yo no quiero hallar cotangente, yo quiero hallar cosecante. Entonces, ¿qué es lo que usted hace?
Si usted tiene la cotangente, construya un triángulo rectángulo. Coloque acá el ángulo de teta y coloque los valores. Siempre digo yo que las figuritas me ayudan mejor el entendimiento. Cotangente 7 medios. Eso quiere decir que el cateto adyacente vale 7, el cateto opuesto vale 2. Y la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, valdría raíz de 53. ¿Para qué construyó el triángulo, profesor? Porque de este triángulo, conociendo los laditos, puedo conocer cualquier razón trigonométrica. Por lo tanto, así me voy en asterisco. Así en asterisco. La distancia AB, que justamente coincide con el valor de X que acabo de colocar allá, eso es 0,6 cosecante de M. Reemplace la cosecante. ¿Cuánto es la cosecante? Según el triángulo, la cosecante es raíz de 53 sobre 2. ¿Cuánto me sale este producto? Ese producto, como usted puede observar, mitad 1, mitad 0,3. 0,3 por la raíz de 53, eso sería 3 por raíz de 53 sobre 10 y la clave sería la letra C. Pueden tomar la captura de pantalla y me voy al problema número 4. ¿Alguna pregunta acá del ejercicio número 3? ¿Está todo claro? Por favor, pregunten. ¿Me preguntan? ¿Está claro entonces? Muy bien. Vamos a pasar ahora al problema, al ejercicio número 4. Vuelvo a reiterar, si no hay ninguna pregunta, continuemos. Ejercicio número 4. Voy a borrar. Listo. Problema número 4 dice así. En la figura se muestra a un estudiante con una laptop y una lámpara de mesa. Si el segmento BD vale 12 centímetros, acá está el segmento BD, este triangulito que está acá es parte de la que está aquí, ¿ya? Es este pedacito de acá nada más. El segmento AD vale R centímetros. Este segmento de acá, desde aquí hasta aquí, vale R centímetros. ¿Ya? Este de acá vale R centímetros. R centímetros. Determine el mínimo valor entero de R. Lo primero que yo tengo que hacer es encontrar el valor de R. Entonces me voy a sumar a esta figurita. En esta figurita aparece este triángulo rectángulo que está aquí. En ese triángulo rectángulo yo necesito conocer este valor que le llamo X. Entonces aquí voy a hacer nuevamente la resolución de triángulos. Mire, yo digo, el ladito que yo quiero conocer es el ladito de X. En este triángulo, el ladito que yo conozco vale 50. Pregunta para usted. En este triángulo sombreado, ¿quién es hipotenusa sobre cateto adyacente? La hipotenusa sobre el cateto adyacente, eso es la secante. La secante del ángulo de teta. Entonces ya conozco el valor de X. ¿Cuánto vale X? El valor de X sería 50 por la secante de teta. Listo. Entonces me puede decir cuánto vale R. De la figurita, el valor de R, que es el segmento, mejor dicho, el AB es este de acá, ya lo habíamos hecho acá. El valor de R es 50 secante de teta más 2. Ese es el valor de R. Ahora me dice, determine el mínimo valor entero de R. Entonces, si me piden el mínimo valor de R, me están diciendo, debes usar una desigualdad. En las propiedades que di el día de hoy, habían unas desigualdades. Esas desigualdades cumplían ¿para qué? Esas desigualdades cumplían si el ángulo, en este caso este ángulo teta, era un ángulo agudo.
Como ve en la figurita de acá, el ángulo de teta es un ángulo agudo. Pregunta para usted. Si teta es un ángulo agudo, la secante de teta mayor o menor ¿a qué número es? Según lo que se vio el día de hoy. La secante de teta es mayor ¿a qué número? O menor ¿a qué número? Dígame usted. La secante de teta mayor ¿a quién es? Pueden abrir su micro si desean. Mayor a 1. Excelente. Como teta es un ángulo agudo, la secante de teta es mayor que 1. Ahora, ¿qué se hace? Reconstruye el valor de R. Multiplícale por 50. Ahora, ¿qué se hace? Súmale 12. ¿Quién es este tipo que acabo de reconstruir? Este tipo que yo acabo de reconstruir, o sea, este tipo de acá, ¿quién es en realidad? Él es el valor de R. ¿Qué es lo que me piden a mí hallar? Me piden hallar el menor valor entero. Pregunta, ¿qué valores puede tomar este R de acá? Valores enteros mayores que 62 sería 63, sería 64, sería 65 y así sucesivamente. De todos ellos, ¿quién es el menor? El menor sería 63. Por lo tanto, el valor mínimo, el mínimo entero que toma R sería 63 y la clave sería la letra B. Pueden tomar la captura de pantalla. Si tienen preguntas, pueden hacerlo. Y vamos a empezar ahora la segunda parte. La segunda parte está relacionada con ángulos notables, ángulos aproximados, y de ahí vienen los ángulos verticales y horizontales. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a esta primera parte? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que desean hacer o está todo claro? Está claro, profesor. Todo claro. Muy bien, muchísimas gracias, joven. Entonces vamos a pasar a la segunda parte. Profesor, disculpe, era para tomarle captura un momentito. Le voy a disculpe, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, joven. Espera un ratito. Ya, ahí está. Tómele la captura de pantalla, me avisan nada más. ¿Listo? Sí, profesor, ahora sí. Ok, no hay ningún problema. Pueden Gracias. avisar, no hay ningún problema. Segundo punto es las razones trigonométricas de ángulos notables. ¿A qué se le llaman las razones trigonométricas de ángulos notables? ¿Qué son los ángulos notables en cierta manera? Son aquellas razones trigonométricas de ángulos notables son aquellos ángulos que nacen a partir de figuras conocidas o figuras notables, ¿no? Por ejemplo, el cuadrado, por ejemplo, el triángulo rectángulo, ¿no? El triángulo equilátero, ¿ya? Por ejemplo, en un cuadrado usted puede trazar la diagonal y acá se forma un triángulo rectángulo. Por ser diagonal, este sería 45 y este sería 45. Y aquí nace el famoso triángulo de 45 grados. Como es un cuadrado, sus laditos son iguales, es decir, si este vale 1, este valdría 1 y por el teorema de Pitágoras valdría 2. Por ende, aquí nace las razones trigonométricas del triángulo de 45, donde sus lados son, este lado valdría K, este valdría K, y este sería K raíz de 2. Y acá hay algunas razones trigonométricas. El segundo ángulo notable tiene en relación al triángulo equilátero. Acá está el 60, acá está 60, y acá es 60 también. Como es un triángulo equilátero, yo puedo trazar una altura para formar un triangulito. Como es equilátero, este es altura, él es mediana, y si es mediana, divide estos dos en partes iguales. Además, es bisectriz, eso quiere decir que estos dos angulitos son iguales. Por ende, como vale 60, él valdría 30. Y aquí nace la famosa relación del triángulo de 30 y 60. ¿Cuál es la relación de sus laditos? Por ejemplo, si a él le pongo 1, a él le pondría 1, a él le pongo 2, por el teorema de Pitágoras, en este triángulo, él debe ser raíz de 3.
Listo. Entonces, en general, la relación del triángulo de 30 y 60 es la siguiente. A 30 se le pone K, a 60 se le pone K raíz de 3 y a 90 se le pone 2K. Aquí hay algunas razones trigonométricas para algunos valores, ¿ya? Y el último ángulo notable es el famoso ángulo de 15 y 75. Ese tipo tiene la siguiente relación. Al ángulo de 15 se le opone K raíz de 6 menos raíz de 2. Al ángulo de 75 se le opone K por raíz de 6 más raíz de 2. Y a 90 se le opone 4K. Entonces aquí voy a colocar algunas razones trigonométricas, ¿no? Acá está seno de 15, tangente de 15. Esto es importante conocer. Cotangente de 15, este de acá. Estas dos son importantes de conocer. Me van a ayudar en algunos problemas, ¿ya? Estas dos de acá. Tanto la tangente y cotangente de 15 como la cotangente y tangente de 75. Muy bien, pueden tomar una captura de pantalla y vamos ahora a trabajar con ángulos aproximados. Preguntarnos, ¿qué son los ángulos aproximados? Muy bien, ¿alguna pregunta acá? Está claro, creo, ¿no? La figurita. ¿Ya? Ojo, esa constante K, esa es una constante de semejanza, ¿ya? De proporcionalidad. Los triángulos, todos ellos son proporcionales. Eso es lo que quiere decir ahí. Muy bien, vamos a trabajar ahora a los ángulos notables. Voy a borrar y comencemos aquí. ¿Qué es un ángulo aproximado? A ver, mire. Usted conoce el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, o esta ecuación, ¿no? Que se halla del teorema de Pitágoras, sería así. A al cuadrado más b elevado al cuadrado, ese es igual a c elevado al cuadrado. ¿No? Esta ecuación que nace del teorema de Pitágoras, yo debo de ser capaz de encontrar valores que satisfacen dicha ecuación. Por ejemplo, una terna de valores que cumple esta ecuación es la siguiente. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso es igual a 5 elevado al cuadrado. Y esta terna, que está acá, como se vincula al teorema de Pitágoras, me hace pensar en un famoso triángulo. En este triángulo, cuyos laditos son los siguientes. En este triángulo, cuyos laditos son, a ver, este es 3, este es 4 y este es 5. Entonces, a partir de una terna pitagórica puedo construir un triángulo rectángulo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué ángulo tiene que ser este tipo de acá? O este tipo de aquí. Cuando uno intenta aproximar o hallar estos ángulos, se va a dar con la sorpresa de que estos ángulos son ángulos aproximados. Por ejemplo, este ángulo es un 36, y algo. Y este ángulo de acá es un 52, y algo. ¿Ya? Estas sí son aproximados. Pero para el mejor uso, nosotros lo que hacemos es aproximar este ángulo. Este ángulo se aproxima a 53 y este ángulo de acá se aproxima a 37. Es por eso que así nacen los famosos triángulos de 37 y 53. Es decir, a 37 se le pone 3K, a 53 4K y a 90 5K. Este triángulo es muy usado en geometría. También tenemos las razones para ángulos aproximados de 16 y 74, donde la relación de sus lados son los siguientes. A 16 se le opone 7K, a 74 se le opone 24K y a 90 se le opone 25K. Y ahora aparece otro y un último ángulo aproximado, este es menos conocido, que es el ángulo aproximado de 23 y 67. Donde la relación de sus laditos son los siguientes. A 23 se le opone 55K, a 67 se le opone 12K y a 90 se le opone 13K. La relación de estos laditos son las bien conocidas, ¿no? Y acá tiene algunas razones trigonométricas. Muy bien.
Pueden tomar la captura de pantalla. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto, a los ángulos horizontales, ¿ya? ¿Preguntas acá? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o está todo claro aquí? Todo claro. Ok. Voy a borrar y vamos a pasar a lo que son los ángulos horizontales. ¿Qué es un ángulo horizontal? Son todos aquellos ángulos contenidos en un plano horizontal, ¿ya? ¿Para qué me van a servir? Nosotros vamos a trabajar de todos los ángulos horizontales, vamos a trabajar unos particulares. Los que yo voy a trabajar, que son usados en aplicaciones, van a ser aquellos ángulos que me van a determinar un rumbo o una dirección. Una ubicación de una persona en un plano. Por ejemplo, a dichos ángulos con los cuales yo voy a trabajar, se les trabaja con la rosa náutica. La rosa náutica, conocida también como la rosa de los vientos, es el gráfico que contiene a 32 direcciones notables. Aquí está la rosa náutica, donde las direcciones principales van a ser el norte, sur, oeste y este. Las direcciones secundarias, noreste, noroeste, suroeste y sureste. Este de acá está en la mitad de estos dos, ¿ya? Ahora, acá vamos a dibujar más o menos la idea. Miren, aquí está un plano. Este de aquí es un plano, al cual le voy a llamar P. Entonces, todo ángulo que está aquí, en este plano horizontal, van a ser ángulos horizontales. Pero nosotros nos vamos a interesar en aquellos ángulos que se vinculan con las direcciones. Por ejemplo, yo tengo esta dirección así, esta dirección acá, y acá yo puedo conocer una persona. Esta persona, como usted, como yo, o como cualquiera, siempre cuando está en un nuevo lugar, lo que va a desear es ubicarse y saber, dependiendo de su ubicación, conocer a qué rumbo o a qué dirección ir. Por ejemplo, siempre para ubicarse va a encontrar las direcciones principales: norte, sur, oeste y este. Entonces nosotros vamos aquí a trazar el detalle del rumbo y dirección. De acá voy a trazar un segmento y este segmento me va a generar dos ángulos. Este es un ángulo horizontal, el cual yo uso para mi ubicación. Este ángulo teta o este ángulo alfa. ¿Ya? Estos dos ángulos me van a permitir dirigirme o ir a un determinado o dónde me encuentro con respecto al norte, al sur o a qué dirección ir. ¿Está bien? Esto de acá vamos a hablar del concepto de rumbo o dirección. Siguiente punto. Pueden tomar la captura de pantalla y vamos a pasar a la definición de lo que es rumbo y la definición de lo que es una dirección. Siguiente. Definición. ¿Qué es rumbo? Rumbo es la posición que tiene un punto respecto a la línea norte-sur, tomando como referente el ángulo agudo. Por ejemplo, mire, yo quiero conocer el rumbo de Q con respecto al punto P. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo conocer el rumbo de Q con respecto a este punto P? Uno o los dos puntos por medio de un segmento. Ahí está. Ahora voy a conocer con respecto, si es rumbo, se tiene que trabajar con respecto al norte y al sur. Voy a escoger un ángulo agudo. Este tipo de acá. Este es el ángulo agudo que se vincula con el norte. Entonces yo voy a decir así. El rumbo de Q respecto a P es norte, ojo, norte, 35 grados al oeste. Ese es mi rumbo.
El rumbo siempre se va a verificar con respecto al norte o con respecto al sur. Nada más, sin el oeste, sin el este. Ahora, ¿qué es dirección? Dirección es la posición que tiene un punto, pero con respecto a la línea norte-sur o a la línea oeste-este, tomando como referente el ángulo agudo. Por ejemplo, mire. Por ejemplo, mire. Acá voy a coger un punto R. Voy a determinar su dirección. Voy a trazar un segmento que une a R con respecto al punto P. Ahora, este segmento ha dividido a este cuadrante que está acá en dos ángulos agudos. Este ángulo agudo que le coloco 30 y este ángulo agudo que lo coloco 60. Entonces voy a decir lo siguiente. La dirección del punto R con respecto a P es desde el norte, sería norte 30 grados al este, o desde el este sería este 60 grados hacia el norte. Entonces, como usted puede corroborar, cuando me habla de dirección, lo puedo hablar con respecto al norte o sur, o con respecto al oeste y este. ¿Está bien? ¿Listo? Una nota, el rumbo, por ejemplo, este rumbo puede ser una dirección, pero esta dirección no puede ser rumbo. ¿Por qué no puede ser rumbo? Porque no está medido con respecto al norte y con respecto al sur, sino está medido con respecto al este. Por eso no puede ser rumbo. Estos dos son direcciones. Este de acá y este de acá son rumbos. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla y por último vamos a hablar lo que son ángulos verticales. Si tienen alguna pregunta, por favor, hágala saber. ¿Sí? ¿Qué son ángulos verticales? Son aquellos ángulos que son descritos en un plano vertical. Veamos aquí. ¿Quiénes son los principales ángulos verticales que yo voy a conocer o trabajar? Los ángulos verticales principales van a ser los ángulos de elevación y los ángulos de depresión. La pregunta es, ¿cómo dibujo yo un ángulo de elevación o un ángulo de depresión? ¿O qué es un ángulo de elevación y depresión? Mire, cuando usted camina por la calle o por cualquier sendero de la vida, usted siempre observa objetos, ¿no? Obviamente, objeto puede ser animado o puede ser inanimado, ¿no? En este caso, usted puede observar un objeto, una persona que va a observar un árbol, como está ahí. Entonces, en este momento, lo que nosotros vamos a hablar son sobre los ángulos verticales. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer usted para dibujar un ángulo de elevación o depresión? Lo primero que va a dibujar es esta línea. Esta línea que está acá se le denomina línea horizontal. Y esta línea es paralela al horizonte. ¿Ya? Ahora, los ángulos de elevación o depresión se van a determinar si son ángulos que están sobre la línea horizontal o están debajo de la línea horizontal. Por ejemplo, esta persona observa la parte más alta del árbol. A esta línea de color rojo yo le voy a llamar línea visual, porque es la línea, a grosso modo, en la cual sus ojos miran a este punto final. A la abertura que se genera entre la línea horizontal y la línea visual, a esa abertura, cuando está por encima de la línea horizontal, se le llama ángulo de elevación. Pero también usted puede observar la parte más baja, o sea, por debajo de la línea. Digamos que observa usted ahora la parte más baja del árbol. Entonces, la abertura que se genera entre la línea horizontal y la línea visual, cuando la línea visual está por debajo de la línea horizontal, a dicha abertura se le llama ángulo de depresión. Muy bien.
Antes de empezar con los ejercicios, quisiera saber si usted tiene alguna pregunta con respecto a estos conceptos que acabo de colocar. Preguntas. ¿O está todo claro aquí? Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Ok. Entonces vamos a comenzar con los ejercicios. Nuevamente reiterando las palabras que acabo de decir hace un momento, la idea de resolver los ejercicios es que usted entienda cómo se está aplicando todos los conceptos del día de hoy. A ver, vamos a ver acá. Ejercicio número 5. Vamos a comenzar. Dice así. Vamos a esquematizar lo que dice el problema, ¿ya? Primero dice, Tiago partió de su casa en scooter y se dirige a la casa de su amigo Alfred. Primero se desplaza 24 kilómetros en dirección este, 24 grados al sur. Cuando me dicen dirección, automáticamente usted debe pensar, ya, voy a colocar los puntos cardinales. Entonces yo digo así, aquí se encuentra la casa de Tiago. Lo voy a resaltar para que usted lo vea. Este de aquí es la casa de Tiago. ¿Está bien? Como me hablan de dirección, en ese punto donde se encuentra la casa de Tiago, dibujo los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Ahora describo la primera parte. Se desplaza 24 kilómetros en esta dirección. Este, 23 grados al sur. Sí. Este, 23 grados hacia el sur. ¿Cuánto se desplazó? Se desplazó 24 kilómetros. Es decir, se quedó en esta posición. Ahora dice, luego se desplaza en la dirección norte 23 grados al este. Allá. De aquí me voy a volver a desplazar en otra dirección. Entonces dibujo los puntos cardinales y dibujo la dirección. Norte 23 grados hacia el este. Ahí está. Hasta llegar a la casa de Alfred, disculpe, que se ubica al este de la casa de Tiago. Acá está la casa de Tiago, este es el este de la casa de Tiago, entonces voy a dibujar así. Entonces la casa de Alfred quedaría en esta posición. Este punto, que es la casa de Alfred, como puede usted observar en la figurita, se encuentra al este de la casa de Tiago. ¿Qué es lo que me piden hallar a mí? A mí me piden hallar la distancia que se encuentra ambas casas. Es decir, me piden hallar esta distancia que está aquí. ¿Está bien? Quedaría así. Muy bien. ¿Qué se debe de hacer acá? A ver, miren. Les voy a hacer una pregunta. Esta recta norte-sur y esta recta norte-sur, ¿qué tipo de rectas son? Son rectas paralelas, rectas perpendiculares, rectas oblicuas. ¿Qué tipo de rectas son esas dos? La recta norte-sur y la otra recta norte-sur. ¿Cómo son? ¿Qué dice usted? ¿Cómo son esas dos rectas? ¿Paralelas, perpendiculares o oblicuas? Esas dos rectas que usted ve ahí son rectas paralelas. Entonces yo digo, si son rectas paralelas, eso quiere decir, por ángulos alternos internos, quiere decir que este angulito de acá tiene que ser igual a este angulito de acá. ¿Cuánto vale este angulito? Si él vale 23, él debe ser 67. Si él vale 67, eso quiere decir que él debe ser 67. Eso quiere decir que ¿cuánto vale este ángulo de acá? 67 más 23, eso es 90. Eso quiere decir que este ladito valdría 90. Y si él vale 90 y él vale 23, eso quiere decir que este angulito de acá vale 67. Entonces, ahora trabajemos en este triángulo de acá.
Este triángulo es un triángulo de ángulos aproximados. Y usted debe recordar así. Mire, lo voy a dibujar así. Para que usted lo recuerde, ¿ya? Ahí está. Este angulito es 90. Y este de acá sería 23. Y este de acá sería 67. ¿Ya? ¿Cuál era la relación de los lados del triángulo de 23, aproximado de 23 y 67? ¿Cuál era la relación que usted conocía? La relación es la siguiente. Este tipo, a 23 se le ponía 5, a 67 se le ponía 12 y a 90 se le pone 13. A ver, mire. A 67 se le pone 24. Para que este 12 sea 24, ¿por cuánto le debo de multiplicar? ¿Por cuánto le multiplico este tipo para que sea 24? Él debe ser por 2. Muy bien, él debe ser por 2. Si lo multiplico por 2, acá debo multiplicarle por 2 y acá debo de multiplicarle por 2. Eso quiere decir que este ladito de acá valdría 10 y este ladito de acá valdría 26. Por lo tanto, esa es la distancia que yo deseo encontrar. Por lo tanto, la distancia entre la casa de Tiago y la casa de Alfred es de 26 kilómetros. Alternativa, la letra B. Pueden tomar la captura de pantalla. Gracias, Arelis. Muy bien. Emily, Arelis, Jenny, Yolanda. Gracias. Muy bien. Vamos a pasar al problema número 6. Tome la captura de pantalla. ¿Listo? No hay ninguna pregunta. Está fácil, ¿no? El problema. Ya. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. Dice, en la figura se muestra una persona de 120 centímetros de altura. A ver, mire. 120 centímetros de altura, me dice, observando la parte más alta de un monumento de 31,2 metros de altura. Si la persona retrocede 20 metros en la misma dirección, determina aproximadamente la medida del ángulo de elevación con que observa a dicha persona la parte más alta del monumento. Mire, esta persona retrocede, está aquí. Desde aquí lo que me piden hallar es el ángulo de elevación. Entonces de acá trazo así la línea horizontal y de ahí trazo la línea visual a la parte más alta. Me están pidiendo hallar el ángulo de elevación, es decir, este angulito de acá, el cual le voy a llamar alfa. Ese es mi objetivo. Lo que está acá lo voy a plasmar acá en una figura más grande. Ahí está. La persona dice que retrocedió ¿cuánto? Retrocedió 20 metros. Ahí está. A ver, antes de eso, la persona mide 1,20. Usted debe saber que 1,20, mejor dicho, 120 centímetros, eso es equivalente a decir 1,2 metros. Es por eso que esta distancia vale 1,2. Esta distancia de acá hasta acá. Esta distancia y esta distancia de acá vale 1,2. ¿Ven? El edificio mide 31,2. Eso quiere decir que este edificio de acá, este monumento, disculpen, ese edificio, él mide 31,2 metros. A ver, si él mide 1,2 metros y la persona ha retrocedido acá 20, esta distancia de acá valdría 30, ¿no? Si él vale 1,2 y todo vale 31,2, él valdría 30. Entonces, mire, este triángulo que está acá lo voy a sacar, ¿ya? Este triángulo que está aquí, que lo estoy sombreando en este momento, este triángulo que está aquí, lo voy a sacar en la parte de arriba y quedaría de esta manera, mire.
Este ladito de acá vale 30. ¿Cuánto vale este ladito de acá? Acá sería 40 más 20, eso sería 60. Entonces, de este triángulo, yo puedo hallar la tangente de alfa. La tangente de alfa, ¿cuánto valdría en ese triángulo? La tangente de alfa, eso sería 30 sobre 60. Pero 30 sobre 60, eso es un medio. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué triángulo conocido, aproximado, es este tipo? El triángulo que les voy a dibujar acá se usa mucho en geometría. El famoso triángulo cuya relación es de 1 a 2 y la hipotenusa es raíz de 5. ¿Qué triángulo es este tipo? ¿Cuánto vale este ángulo? Muy bien, Emily. Él es 53 medios. Por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? Si la tangente de alfa vale 1 medio, el ángulo de alfa sería 53 medios y la alternativa sería la letra A. Con eso se acabó el problema número 6. Ahora vamos al problema número 7. ¿Alguna pregunta acá? ¿Está claro acá el problema 6 o tienen alguna duda? Por favor, si tienen dudas, pregunten. ¿Me hay preguntas? Muy bien. Problema número 7. ¿Qué dice el problema número 7? Voy a borrar lo que está ahí, voy a borrar. Dice así, en la ciudad hay 2 edificios, uno frente al otro, donde uno de estos es 36 metros más alto que el otro. Además, desde la azotea, uno de los edificios se observa la parte más alta del otro con un ángulo de elevación de 37, ¿no? Acá está. Tal como se muestra en la figura, ¿no? Acá está, este es el otro edificio que observa la parte más alta, ¿no? Ahí está. Y lo observa con un ángulo de 37, ¿no? Ahora dice, si desde la azotea del edificio más alto se observa con un ángulo de depresión de 74, este de acá es la línea horizontal, este de acá es el ángulo de depresión que mide 74. Dice que observa a un gatito ubicado en el punto P. Acá está el punto P y acá está el gatito. Ubicado en el punto P a 28 metros de la base de este edificio. Eso quiere decir que esta distancia de acá, esta distancia del gatito con respecto a la base del edificio que está acostado, él vale 28 metros. O sea que este tipo vale 28 metros. ¿Qué es lo que me piden a mí? Calcule la altura del edificio más pequeño, o sea, me piden calcular esta altura de aquí, la altura del edificio más pequeño. A este tipo le voy a llamar X. Y además me dice a qué distancia se ubica el gatito de este edificio. O sea, me están pidiendo calcular esta distancia de acá. La distancia del gatito con respecto a este edificio, el cual le puedo llamar Y. O sea, me piden hallar el valor de X y el valor de Y. Lo voy a plantear acá, más grande. Ahí está. ¿Está bien? Como este de acá es una línea horizontal, eso quiere decir que este de acá es 90 grados y este de acá también es 90 grados. Por ser líneas paralelas, quiere decir que si él vale 74, entonces este angulito también vale 74, como está acá en la figurita. ¿Está bien? Ahora, me dice que este edificio, el más grandote, es 36 metros más alto que el otro. ¿Cuánto vale esta longitud? Esta longitud es la diferencia entre el edificio más grande, la altura del edificio más grande, con respecto a la altura del edificio más pequeño. Eso quiere decir que esta diferencia sería 36. ¿Está bien? Ahora quiero que usted observe lo siguiente.
Observe usted este triángulo rectángulo que lo voy a pintar en este momento. Mire, mire, mire este triángulo, ¿ya? Lo voy a colocar acá arribita. Acá está. Ese triángulo es así. Acá es 90, acá es 37. Los laditos son los siguientes. A ver. Para ese triángulo, los laditos es 3, 4 y 5. Pregunta para usted. Si este ladito de acá, este ladito de acá, este ladito de acá, que es igual a este ladito de acá, vale 36, ¿por cuánto le debo de multiplicar ese tipo? Este tipo, ¿por cuánto le multiplico para que sea 36? Para que sea 36, lo voy a multiplicar por 12. A este le multiplico por 12, a este tipo le multiplico por 12, y a este tipo le multiplico por 2. Entonces, este cateto, que es el cateto adyacente, ¿cuánto debería de valer? 4 por 12, ese valdría 48. Ahí está. Y si él vale 48 y este pedacito vale 28, ¿cuánto valdría este ladito de acá? Este ladito de aquí, ¿cuánto valdría? Este ladito, si él vale 28, él debe valer 20. Ahí está. Ahora, lo único que me falta es usar este triángulo. Si usted usa el otro triángulo, o sea, el triángulo más grande, así, así y así, donde este ángulo vale 74, donde este vale 74, usted podrá observar lo siguiente. La relación de los laditos son así. Este de acá es como 7, este de acá es como 24 y este de acá es como 25. Para que me salga acá 28, a este 7, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? A ese 7 lo multiplico por 4. Entonces, a él le debo de multiplicar por 4 y a él le debo de multiplicar por 4. ¿Eso qué cosa quiere decir? Eso quiere decir que toda esta distancia, ¿cuánto vale? 24 por 4, esto es 96. Eso quiere decir que él vale 96 metros. Y si él vale 96, sabiendo que él es 36, eso quiere decir que este tipo debe de ser 60. Listo. Acabo mi problema. Por lo tanto, este de acá, x es igual a 60, x es igual a 60, y el valor de y vale 20. Por lo tanto, la altura del edificio es de 60 metros y el gatito se encuentra a 20 metros de ese edificio. Alternativa, la letra A. Muy bien, Alejandro, Emily, Alejandro, muy bien, y gracias por sus respuestas. Emily, a Inés, a todos ustedes, gracias. Último problema, me darán un par de minutos para resolver el último problema, que sería el ejercicio número 8. Voy a borrar. ¿Me dan 2 minutos, por favor? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, gracias. Problema 8 dice así. El problema número 8 me dice, desde los altos de un edificio, una persona ubicada en el punto P observa los puntos A y B con ángulos de depresión. A ver, mire. Ángulo de depresión, dibujo acá la línea horizontal. Ahí está la línea horizontal. Dice que lo observa con ángulos de depresión que son los siguientes. A ver, este tipo acá a la línea B y acá a la línea A. Al punto A, disculpe. Lo observa con estos ángulos de depresión. El primero lo observa con el ángulo de depresión de 60 y el segundo lo observa con un ángulo de depresión de 74. No, 75, disculpe, no 74, 75. 75. Sabiendo de que este es 90 y este es 90 también. Me dicen, ¿cuánto debe caminar como mínimo una persona que se ubique en el punto B? O sea, me están hallando esta distancia de acá. Entonces lo voy a colocar aquí. ¿Ya?
Ahí está. El objetivo va a ser conocer esta distancia que está aquí. Ese va a ser mi objetivo. Conocer esta distancia. Ahora, como esta es una línea horizontal de este tipo, eso quiere decir que esta línea es paralela a él. Este de acá es 90, él es 90. Si él vale 60, ese quiere decir que este ángulo de acá también vale 60. Y si él vale 75, este ángulo también vale 75. Ahora, usted observe el triángulo que está ahí a continuación. Él le puedo colocar acá 60 y la relación de los lados es la siguiente. 2, 1 y la raíz de 3. Para que toda esta distancia valga 10, ¿por cuánto le voy a multiplicar a este ladito de acá? A este ladito le multiplicas por 10, a él lo multiplicas por 10 y a él le multiplicas por 10. Eso quiere decir que este ladito de acá, este ladito de acá, este ladito vale 10. Este triángulo de acá. Nada más. Entonces quedaría así. ¿Ya? Ahí está. Tangente de este de acá es lo mismo que decir 10 raíz de 3. ¿Ya? 10 raíz de 3 por b y la tangente de 75 que sería 2 más raíz de 3. Despejas el valor de b y quedaría esa expresión. Ahora, como a mí no me interesa el tipo que está ahí, voy a racionalizar. Racionalizando sería así. Acá sería 2 menos raíz de 3 y acá 2 menos raíz de 3. Entonces, aquí me va a quedar que el valor de b quedaría así. El valor de b sería, acá sería 20 raíz de 3 menos 30 sobre diferencia de cuadrados sería 1. Factorizando 10, encontré el valor de b. Por lo tanto, la persona debe caminar como mínimo 10 por la 2 raíz de 3 menos 3. Alternativa, la letra E. Pueden tomar la captura de pantalla y ahora le voy a colocar los problemas propuestos. Ante todos, les agradezco su atención y su comprensión por estos 2 minutos, 3 minutos de su tiempo, ¿sí? Voy a borrar. ¿Listo? Problemas propuestos, la 1 la B, 2 la D, 3D, 4C, 5 y la 6 la letra A. Les agradezco a todos ustedes su atención. Espero que les vaya bien, sigan, que estén bien toda su familia, tanto usted como su familia. Bendiciones para todos ustedes. Cuídense mucho, sigan practicando y estudiando y nos vemos en la próxima semana. El tema a tratar de la próxima semana van a ser las razones trigonométricas de ángulos en posición normal y reducción al primer cuadrante. Muy bien, con eso yo me despido. Nuevamente les reitero mi agradecimiento a todos ustedes y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Cuídense mucho. Adiós.